comentarios a una opinión, pues no de ciencia, ¿verdad? Sino lo que ustedes piensen es aceptable. Y bueno, ya nos vamos a profundizar a la palabra, ¿verdad? Los pajarillos se cansan de volar. ¿Quién dice yo contesto o yo pienso? Sin Yo creo que no, miedo. hermano. ¿Eh? Yo voto por Johnny. Yo pienso que no se cansan. Yo pienso que no se cansan porque es parte de su naturaleza. Todas las aves, su característica es que vuelan y pues ahora sí que cada una de los, hablando de algo muy común que nosotros podemos ver en las calles, creo que son las palomas, los pichones, pues es su naturaleza, ellos se transportan volando. En mi punto de vista personal, yo no creo que se cansen de volar, porque es como se transportan. Hablando algo extremo, ¿no? Algo extremo, que sueltes a un ave en el océano, donde no tiene a dónde pararse, bueno, pues va a llegar el momento en que va a caer al agua, porque ahí sí se va a cansar, ¿no? Porque no es su hábitat natural, el agua. Pero hablando de la montaña, de la tierra, de donde hay donde pararse, pues el ave, no sé, a mi punto de vista no se cansa, es parte de su naturaleza. Ok, ¿quién más? ¿Quién más? Nos vemos. Sí, es parte de una naturaleza que tienen, pero sobre todo como Dios tiene cuidado de su creación y cada criatura de Dios va a manifestar la soberanía de Dios. Eso es lo maravilloso. Va a manifestar Dios en su creación, su poder, su majestad, su gloria, y como animalitos, la naturaleza de ellos es parte de volar, es como nosotros caminar, ¿no? Posiblemente nosotros podemos cansarnos de tanto caminar, ¿no? Hay pajarillos que, no recuerdo qué pajarillo hay, uno que no descansa, que no puede posar sus patitas, y que todo el tiempo se la pasa volando. Es un animal, no recuerdo cuál es esa ave, y así come, y parece que está hasta durmiendo, así no tiene las fuerzas en sus patas para sostenerse. Pero lo que más veo aquí, sobre todo el tema que va a dar el hermano, es la soberanía de Dios, ¿no? Y yo pienso eso también, que Dios siempre cumple el propósito de sus criaturas, de su creación. Amén, amén. ¿Quién más por ahí, hermano? Robert, ¿qué dice usted? Hermano, pues yo digo que por la naturaleza yo pienso que sí se han de cansar, ¿no? Pero como dice el hermano, una especie sí ha de haber con una más resistencia, pero por naturaleza, pues todo ser humano, toda creación, yo pienso que hay tiempo para descansar, como tiempo para trabajar, como tiempo para orar, ¿no? Yo pienso que sí ha de haber sí ha de tener cansancio, tiene que llegar a un reposo, o un árbol, a un nido, ¿no? Para agarrar nuevamente fuerzas para el otro día seguir su trayectoria, ¿no? Me tocó ver a mí en Veracruz, por Tony Sardo, una especie se trasladaron, ¿cómo le llaman? Cuando se van de un lado a otro, se emigraron, pero una migración, pero exageradamente larga. Se me quedó muy grabado en la mente porque iban sobre el mar. Se ve que pues en ese momento no se cansaban, pero yo pienso que ciertas horas, imagino que horas, porque días, pues no creo, porque pues yo creo que tienen que llegar a alcanzar un nido, ¿no? Ese es mi punto de vista. Pero sí me impresionó porque fue largo, se veían las nubes, porque eran como nubes de migración de esas aves. Me quedé impresionado. Emigran por el cambio de clima en cada estación, cada país emigran a un lugar donde pues, va a haber alimento, pero bueno, sí, emigran. A ver, hermano Dani, ¿qué opina usted? Pues sí, yo pienso que en un momento dado, como dice Johnny, en un caso extremo, sí se cansa, ¿no? Nosotros nos ponemos a caminar, vamos al centro y ida y vuelta y ya venimos todos sudados y
cansados, cansados del camino. Pero sí, pues es su naturaleza y yo creo que el pajarito al que se refiere el Memo es el colibrí, que o sea, su aleteo es muchísimas veces por segundo, no recuerdo cuántas, pero son montonal. Y pues imagínense, ¿no? Tantas veces estar moviéndolo así tan fuerte las alas y bueno, no se cansa, o sea, o se cansa, pero llega un momento en que pues, es la naturaleza, ¿no? No todos los pájaros mueven a esa velocidad, ¿no? Las alas. Y pero sí, yo digo que sí, algo, ¿no? Sí se han de casar como nosotros cuando caminamos o corremos o algo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hermano Toño. Sí, hermano, ¿me escuchas? Sí, Bueno, sí, yo pienso igual, hermano, que pues que sí se cansan, ¿no? La creación de Dios es muy hermosa, muy grandiosa y muy extensa, ¿no? Para todo. Y yo pienso que como todo, se cansan igual. Se ve como vuelan y andan todo el día volando, ¿no? Pero en las noches, puedes ver cómo llegan a buscar su nido y cómo se guardan, ¿no? Y para volver a salir, al otro día, ¿no? A lo mismo, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, en la casa de mi familiar, tiene ese vicio de los pajaritos, ¿no? Y hemos podido ver cómo los tienen en sus jaulas guardados y en el momento que se abre una jaula, el pájaro se escapa y se va, ¿no? Y entonces la naturaleza te hace denotar que es un pájaro que tiene que andar libre, ¿no? Y que tiene que andar volando, ¿no? Y pues hay muchas especies, ¿no? Pero sí, yo pienso que sí se cansan, hermano. ok, bueno, pues viendo el punto de vista de cada uno, hablan sobre su misma naturaleza y posibilidad de cansarse. Investigando un poco de lo que hablaba nuestro hermano Robert sobre la migración de cada especie, dice que cuando emigran, ellas pueden ir volando y pueden hasta dormir en un cierto periodo, pero nuevamente comienzan a retomar el vuelo. Lo hacen, la sincronía igual, la soberanía de Dios en ellas, ¿verdad? Igual lo que nunca vamos a ver en nuestra vida, y si lo llegáramos a ver, que ninguna ave va a chocar. O sea, podemos verlas y nunca van a chocar de frente. Siempre van a hacer un giro a su derecha. ¿Por qué? Porque están sincronizadas. Así, ahí vemos cómo la armonía de Dios en esta especie de los pájaros. A lo que en Mateo 10, si lo leyeron, vemos cómo Dios, cómo Jesucristo hace el llamado y la orden. Nosotros somos cristianos, creemos en un Dios vivo, predicamos de un Dios y aún Dios nos ha sanado. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero aquí vemos cómo Jesucristo nos manda dentro si ustedes comenzamos a leer el capítulo 10, no sé si nos repartimos, Johnny, para darle lectura. Vamos a leer hasta Sí, el 31. ¿De qué versículo a qué versículo? Del 1 al 31, a ver si da tiempo, por si no, cuando veo, sacaban mis datos. Sí te aguantan, sí te aguantan. Sí, me aguanta. Sí, brother, si quieres, de a 5 versículos. Al 33, al 33. Los martes. Es que están buenos esos dos. Sí, ves, le remarcaste. Bueno, pues, eso te los voy a dejar, Robert, entonces. Está bueno, vamos a saboreárnoslos. Amén. Entramos a la lectura. Aquí empieza del 1 al 5 y así, ¿no? En 5, Jonah. Está bien, ¿no? Para que a todos nos toque. Órale. ¿Quién inicia? Comienzo yo. Sale, mi hermano, ¿quién? Comienzo. Voy a empezar yo. Órale, Memo, órale. Dice, capítulo 10 de Mateo, dice así:
Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. ¿Ya? Bien. Sigo, hermano. Sí, hermano. Sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os probáis de oro ni de plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Hoy Bueno, Galicia. dice así el versículo 11, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Muy bien, le doy al 16. Dice, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Amén. ¿21? Dale, hermano. Bueno, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bastale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si el padre de familia llamaron Belzet, cuanto más a los de su casa. Así que no temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo a la luz, y lo que oís el oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis en los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a la tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos, todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Amén.
Aquí en la lectura de lo que es Mateo 10, vemos cómo Dios nos llama. En su momento llamó a los discípulos. Nosotros que hemos creído y hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, Él nos da una autoridad, que esa autoridad la recibimos por gracia y nos las da a través de su Espíritu Santo. Dice que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Todo esto es para todos los que hemos creído en Él y entregamos la vida a Él. Claro, aquí entra lo que es de los dones, pero una totalidad, vemos que Dios nos entrega esa autoridad sobre nosotros. Y si cuántos lo creen, creo que puedo decir amén. Sería yo el primero, de lo cual Dios nos da la autoridad sobre espíritus inmundos y para que se echen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Hoy el pueblo de Cristo atraviesa una enfermedad y lo que todo el mundo suena, que es lo que está viviendo esta pandemia. Pero en el nombre de Jesús tenemos que seguir orando para que ejerzamos esa autoridad que Dios ha depositado en cada uno, hermano. No es para esto es para todos los que hemos creído en su nombre y todo lo que hemos confiado en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hoy les recuerdo que Dios pone esa autoridad en cada uno para que ejerzan este llamado que Jesucristo nos hace, nos llama, nos habla lo que es, nos da la autoridad. Solo Él nos puede dar esa autoridad sobre lo que habla la Escritura. Amén. Amén. ¿Algún comentario, hermanos? Hermano Memo. Sí, además, el propósito siempre de los dones que Dios te ha dado para la iglesia, el llamado de cada uno de nosotros como hijos de Dios es predicar el evangelio. Normalmente cuando vemos los milagros que eran hechos a través de esas manifestaciones, primero es para dar la gloria a Dios. Y el segundo propósito es manifestar el glorioso evangelio de Cristo. O sea, ese es el propósito del cual, para eso eran esos dones, ¿no? Pero si se dan cuenta, ellos en un momento también no pudieron hacerlo. No es, vemos que Dios les dio la autoridad, pero muchas veces nosotros, por no creer en sí, esa falta de fe, de confianza en el Señor, en los tiempos del Señor les había dado esa oportunidad de proclamar el Evangelio, ¿no? Y cada uno de nosotros somos llamados, somos embajadores, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén, amén. El propósito de todos esos pasajes, de que está hablando de sanar enfermos, de reprender espíritus inmundos, era la manifestación clara del Evangelio de Jesucristo. Mucha gente hoy en día se asombra de los milagros, hermanos, de veras. Nada más se asombran, pero no es el propósito de eso. Es darle la gloria a Cristo. Ese es el propósito de los milagros. Y vuelvo a repetir, ¿no? El propósito también es dar la gloria a Dios y el milagro era el propósito final de llevar el Evangelio. Porque después de que hacía milagros, era proclamado el Evangelio. Y eso es lo que tenemos que seguir nosotros, siempre proclamar el mensaje que el Señor puso en nosotros, en cada uno de aquellos que somos creyentes en Él. Y todas las personas que fueron sanadas en su tiempo, en los tiempos de los apostólicos, y que hasta el día de hoy siguen siendo sanadas, nuestro deber es dar el mensaje de Cristo, proclamar las verdades de Él. Ese es el compromiso que tenemos cada uno de nosotros. Amén. Aquí lo que hablábamos al principio de los pajarillos que por naturaleza vuelan, ¿no?
Nosotros por naturaleza, ya siendo parte, hijos de Dios, Dios nos da esa autoridad, como usted dice, hermano, igual para predicar, pero igual esa autoridad la tenemos que llevar nosotros que creemos en Jesucristo, hemos creído en su nombre, y esa naturaleza, esa parte de autoridad tiene que ir incrustada dentro de nosotros, ya como naturaleza, como hijo de Dios. Amén. No sé si lo estoy enfocando o me estoy enredando un poco, pero está bien, hermano. Si los pajarillos vuelan por naturaleza y no se cansan, esa autoridad ya está en nosotros, siempre y cuando que ejerzamos la oración, la comunión con nuestro Señor Jesucristo, y la tenemos que llevar por naturaleza. Ya no así como que, pues ahorita me toca irme de picnic y se queda esa autoridad. No, esa autoridad va con nosotros. Amén. 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 Muy bien, muy bien. Tenía un comentario, hermano, sobre el versículo 1. Que pues el Señor nos enseña como le enseñaba a los 12 discípulos cuando los llamaba, que les dio autoridad, ¿no? Como nos las ha dado a nosotros a través de su palabra. Y para reprender todos los espíritus inmundos. Y muchas de las veces ya teniendo tiempo, yo entendía en ese versículo cuando lo estaba estudiando, que muchas de las veces ya teniendo tiempo en el cristianismo y leyendo de la palabra, muchas de las veces tenemos temor y no tenemos esa autoridad, no agarramos esa palabra que el Señor nos enseña de reprender los espíritus y de reprender la enfermedad. Yo lo pude comprobar en el tiempo que estuve enfermo, porque hoy el Señor ya me tiene sano, ya me sanó, pero lo pude comprobar porque al clamar le clamaba por la enfermedad y le clamaba por toda dolencia, y yo sentía cómo se me quitaban los dolores y cómo la enfermedad se fue yendo. Pero yo entendía cuando estaba leyendo este versículo que debemos de dejar de tener miedo y de creerle al Señor Jesús, creerle que Él nos heredó esa autoridad para orar por cualquier enfermo, para orar por cualquier necesidad y para mostrarle a la gente que lo necesita que Dios sana, que Dios nos dio esa autoridad para sanar y para salir adelante. Es mi comentario, hermano. Amén, amén. Hermano Dani. Sí, yo pienso que sí tenemos esa autoridad y esa naturaleza cuando ya estamos en Cristo, porque pues Él nos las ha dado. Y cuando dice que pisarán sobre serpientes y escorpiones, ¿no? Y esto es una autoridad que da Él. Pero lo que pasa es que luego tenemos miedos y no lo hacemos. Entonces, sí, a veces no lo creemos, ¿no? Aparte de los miedos, no lo creemos. Entonces, no lo creemos. Y nos escondemos, ¿no? Y nos refugiamos. Y a lo mejor queremos muchas veces ser dependientes del pastor, de la pastora, de los líderes de la iglesia, y cuando tenemos una oportunidad de compartir o de orar por alguien, de repente no lo hacemos porque no lo creemos, no nos sentimos con ese valor, con ese potencial, y queremos que el pastor o los pastores o los líderes estén ahí junto a nosotros para hacerlo, ¿no? Y hay veces que pues no hay tiempo, a veces el tiempo apremia, ¿no? Y a veces la cosa debe ser muy rápida y pues ¿a dónde vas a ir a conseguir al pastor si estás lejos de su casa, de la iglesia, o si es muy tarde para hacerlo, ¿no? Y en esos momentos es cuando pues a veces te empuja el Señor a hacerlo y dices, hazlo, tienes que hacerlo, y lo haces, y porque no eres tú, es el poder del Señor el que está
haciéndola. Amén. Entonces lo que tú tienes que hacer nada más es obedecer, porque tú eres un instrumento del Señor. Y entonces ahí es donde nosotros debemos de creernos que tenemos esa naturaleza de los pajaritos que vuelan, ¿no? Y nosotros tenemos esa naturaleza que Cristo nos ha dado, porque pues ya no somos el viejo hombre, ¿no? Sino que ahora vivimos bajo el potencial de Cristo y bajo la autoridad de Cristo, porque no vamos nosotros en nuestro nombre, ¿no? No, si te vas en tu nombre te pone una no, es como, por ejemplo, la autoridad por ejemplo, los agentes de tránsito, un policía. Su autoridad está en el traje que porta. Esa es la representación que él tiene. Él no es nadie, quizá, ¿no? Y a lo mejor nadie, si va de civil, nadie lo va a respetar y todo el mundo lo va a bulear y todo. Pero cuando tiene el uniforme, aguas, ¿no? Aguas, porque él lleva una autoridad, él va en una representación del poder. Y si nosotros así lo hacemos cuando estamos investidos o revestidos de Cristo, no vamos en nuestro nombre, porque pues, no somos nadie, ¿no? Pero si vamos en el poder y la autoridad de Cristo, lo podemos hacer pues con el poder de Cristo, ¿no? No para nuestra gloria, sino para la gloria de Cristo, ¿no? Amén, gloria a Dios. Amén. Sí. Quiero comentar un solo versículo que me gusta. Un solo versículo que me gustaría comentar de Pablo, y eso es el llamado, porque el llamamiento fue un llamado eficaz para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo dice, por causa de Cristo soy lo que soy. Y es sorprendente. Y él cuando se presenta en la carta a los romanos, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Está hablando de una persona que es apartada, enviada. Dice, ¿para qué? Para el evangelio de Dios. ¿Para Amén. qué fuimos llamados? De la misma manera que el apóstol Pablo, que Pedro, que Juan, que todo, el llamamiento fue para predicar el evangelio de Jesucristo. Por eso es impactante cuando el apóstol Pablo dice, por causa de Cristo, soy lo que soy ahora. Es maravilloso, ¿eh? Entonces, ese llamamiento que tienen ellos es predicar el evangelio, y que creo que va a haber mucho tema en este capítulo 10, y creo que el hermano Dani no lo va a acabar, porque está tremendo, está tremendo. Si hablamos de la naturaleza, hermanos, déjenme decirle que no tenemos dos naturalezas ahorita mismo. Tenemos la naturaleza adánica y tenemos la naturaleza de Cristo. Es lo que dicen las Escrituras. ¿Cuál es la naturaleza del hombre? ¿No? Y es sorprendente, pecaminosa. O sea, tenemos por eso Pablo escribe, despojaos del viejo hombre, revestidos del nuevo hombre. Y Pedro dice, quítense las vestiduras. O sea, hay una lucha dentro de nuestro ser con las dos naturalezas que tenemos. Cuando el apóstol Pablo escribe en la carta a los Efesios, dice, no os embriaguéis con vino, ¿verdad? Antes sed bien llenos del Espíritu Santo. El punto es, ¿qué ocasiona el vino? De una persona que toma, controla su vida, ¿no? Entonces, cuando tú te llenas del Espíritu Santo, ¿cómo te llenas? Y Pablo dice en la carta a los Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros. Entonces, cuando tienes esta palabra, la naturaleza divina de Cristo empieza a operar en nuestra vida. Hay un ejemplo que me gusta mucho que pone John Owen en cuanto a la naturaleza del hombre, y es lo que Cristo está haciendo en nuestra vida ahora para predicar su evangelio. Y es sorprendente, yo me identifiqué con ello y quisiera compartirles así algo rápido. Algunos ya se los dije la vez pasada, pero y pone este ejemplo, un buitre y una paloma. Si yo le doy a un buitre carroña o semilla de girasol, ¿qué comerá? Carroña. Carroña. Y si le pongo una paloma, le pongo carroña o semilla de girasol, ¿qué comerá? Semilla. Semilla. Eso. Entonces, el buitre comerá carroña porque esa es su naturaleza. Y la paloma comerá
semilla de girasol porque es su naturaleza. ¿Cuál es nuestra naturaleza? Pecar. Pecar. Entonces lo que hace Cristo, hermanos, fíjense, la obra de Cristo es que este buitre lo está palomizando, lo está santificando, es la regeneración. Y a esos llamados, aquellos que está hablando el apóstol Mateo acá, es el que se nos encomienda predicar el evangelio. Aquellos están siendo regenerados, transformados a la imagen de... Fíjense, o sea, yo soy ese buitre que estoy siendo palomizado, ¿no?, a través del glorioso evangelio. Amén. Aquel hombre que era mentiroso, ladrón, fornicario, borracho, adúltero, ¿no? Siendo transformado para la gloria de Dios. Y a estos, que no eran don nadie, así lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses, ¿verdad? Y en Corintios, aquellos que no valían nada, a los débiles, ¿verdad? Les dio la oportunidad de predicar el evangelio. Y les dio autoridad, les dio poder para manifestar la gloria de Cristo. Qué sorprendente, hermanos. Entonces, nuestra naturaleza está siempre ahí. Pablo tenía un conflicto, usted puede ver en Romanos 7. ¿Cuál era el conflicto de Pablo? Usted debe leer Romanos capítulo 7, dice, queriendo hacer el bien que quiero, hago el mal que no. El no quiero. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice el capítulo 7. Pero más doy gracias a Dios porque la obra de Jesucristo ahora también dice, soy lo que soy. Y esto, hermanos, es maravilloso. A estos hombres les dio la autoridad, el poder de hacer todos sus milagros para manifestar primero, porque en la Biblia, el propósito de la Biblia es primero manifestar la gloria de Dios, y el segundo propósito es la redención del hombre, la salvación del hombre. Ese es el propósito de toda la Biblia, manifestar la gloria de Dios y la redención del hombre. Por eso les dio autoridad a ellos para predicar el evangelio. Perdón, hermanos, por la intervención. Bueno. No, estoy bien. Jonah. Sí. Me parece que el hermano Roberto quería comentar algo. No sé, hermano Robert, ¿iba usted a comentar algo? Ya si no, yo comento. No, todo bien, hermano. Todo bien. Ok. Sí, ahora sí que comentando como plantearon la primera, el primer jalón de comentarios, es importante, ¿no? Es importante que nosotros tengamos la seguridad en Dios, de que Él es el que hace todo, y también que nosotros solo somos unos vasos útiles en la mesa del Señor. Hablando del tema de la liberación, de las enfermedades, en esta tierra siempre ha habido enfermos y siempre va a haber enfermos, va a haber, y también va a haber endemoniados y personas poseídas. Muchas veces en la congregación han llegado casos de personas que aparentemente traen algún problema psicológico, algún problema de depresión, y resulta que en alguna reunión de oración o en algún domingo en el cual se hizo oración, la persona empieza a hacer feo, se tira al suelo, se revuelca. ¿Por qué? Porque en realidad no era algo, digamos, psicológico, era algo sobrenatural que estaba posesionando su cuerpo. Y algo que sí, yo sí tengo bien en cuenta, bien presente, y se los quiero compartir, es si nosotros, cualquier persona, ¿no? Cualquier persona, si la persona está en un tiempo de ayuno, de oración, apartado para el Señor, y esta persona va y ora por alguien, y si a Dios le place, todo esto depende de lo que Dios quiera y los planes perfectos de Dios. Si la persona va y ora por algún enfermo, ora por algún poseído, es muy probable, si este vaso útil está santificado, que Dios lo utilice para su servicio. Es muy probable. Y a mí lo que me impacta en cuanto Jesús, ¿qué dijo de esto? ¿No? O sea, en Lucas
en Lucas dice, en el capítulo 10, se los voy a leer, dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Yo me imagino aquí a todos los apóstoles, a los que mandaron, a los enviados, gozosos porque veían que a través de ellos Dios actuaba así como obraba a través de su Hijo Jesucristo aquí en la tierra, ¿no? El Señor Jesús les ordenaba a los demonios que salieran y salían. Y a los 70 que enviaron regresaron contentos diciendo, oye, hacemos lo mismo que tú. Es lo que podemos ver, vamos, predicamos, los enfermos son sanados, los endemoniados son liberados, tu palabra es compartida y la gente cambia su forma de vivir. Y dice el 18, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Sí? Esta es una frase en la cual nosotros en algún momento podemos hacer nuestra y y el Señor nos da esa confianza. Pero a mí me gusta la ironía con que Jesús habla en los evangelios, ¿no? Y dice, pero, ¿no? Dice, pero no os regocijéis. O sea, casi, sí, pero no te me pongas tan contento, ¿no? De que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Y yo les voy a decir esto, hermanos. Nosotros podemos ejercer algún ministerio de liberación, ministerio de sanidad o don de sanidad, como queramos llamarle, y porque eso el Espíritu Santo lo pone en las personas. Eso Sí, es así, el Espíritu Santo es Dios y mora en nosotros, entonces no tenemos que maravillarnos de que esas cosas pasen. Aquí el punto está, nos tenemos que lo relevante de la vida del cristiano es que que el nombre del cristiano esté escrito en el cielo, que nosotros tengamos la plena certeza de que vamos a estar gozándonos en la presencia del Señor. Porque hay un versículo que dice que en aquel día algunos dirán, oye, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre sané enfermos, y Él les dice, apartaos de mí, no os conozco. Entonces ese es el punto, ¿no? ¿Por qué? Porque una persona, hay una palabra que se la robé a Dante Gebel, que dice un milagrero, ¿no? O sea, puede venir una persona a andar de iglesia en iglesia como si fuera un milagrero, sanando enfermos, liberando demonios, liberando endemoniados, pero eso no te garantiza que en realidad estás haciendo las cosas que Dios manda, ¿no? O sea, la gran comisión, o sea, la auténtica gran comisión fue ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos, ¿sí? Y eso es algo que nosotros en la vida como iglesia tenemos que abrazar y ejecutar. Yo me acuerdo, nosotros tenemos un gran ejemplo en casa, eso es un gran ejemplo, y yo me quito el sombrero porque el pastor David, el Señor lo ha usado desde que yo soy niño. Yo me acuerdo que incluso de otras iglesias traían endemoniados al Shaddai para que el pastor les orara por ellos. Y decía, me acuerdo un día dice la hermana Carmen, ¿no? Es que hay hermanos que le traen clientes, ¿no? ¿Por qué? Porque le traen gente y le traen gente y le traen gente. Y yo pensaba, bueno, ellos, ¿por qué no lo hacen, no? O sea, porque son cristianos, son siervos de Dios, ¿por qué no lo hacen? Pues, ¿por qué? Lo que hablaba Dani, ¿no? Al principio tal vez no hay la confianza, no hay la seguridad, hay miedo, porque no es lo mismo que vayas y ores por un enfermo, que sabes que pues, está enfermo, ¿no? Ya sabes a lo que le tiras, a que empieces a orar por una señorita de 14 años y de repente empieza a hacer la voz como de Freddy Krueger y empiece a hacer los ojos para atrás y empiece a vomitar verde, ¿no? Eso yo lo he visto, ¿no? O sea, o jovencillas que agarran el refri y lo cargan y se lo avientan a la mamá o al papá, ¿no? O agarran una silla con una fuerza descomunal.
Entonces hay gente que dice, no sé a lo que me meto. Pero otra cosa, hermanos, también muchas veces no se ejecuta ese ministerio o ese don porque la gente tiene miedo de ser desenmascarada. Hay un testimonio, yo lo escuché, de que llegaron cuatro ministros, y de estos 4 ministros, el primero entró y lo desenmascaró, pero tremendo, tremendo lo desenmascaró. Y dice, los otros hermanos nada más se le quedaron viendo y vas para afuera. Al siguiente que entró, estaba la persona, era una mujer, estaba dentro de un cuarto. Y pasaron los 3 primeros. Y cuando pasó el cuarto le dijo, a ti sí te creo, tú siéntate y platicamos. Pero era una mujer y estaba hablando con voz demoníaca. Y imagínense, ¿no? El cuarto fue el pastor David. Fue una cosa tremenda, ¿no? Entonces, pero al final de cuentas, ¿no? O sea, porque mucha gente puede incluso hasta vanagloriarse o caer en el de que a mí Dios sí me usa, a otra persona, ¿no? El punto principal es, dice, no os regocijéis y que los espíritus se sujetan. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no se te sujetan a ti. Es por el poder de la palabra. Dice, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. ¿Sí? Nosotros debemos de estar contentos por lo que Dios nos tiene preparados para la eternidad, para esa gloria eterna que Él tiene preparada para su pueblo. Y no tanto por eso, ¿no? Ahora, si en algún momento nosotros podemos ejercer eso y servir al Señor, hacerlo con toda la humildad posible. Porque imagínense, vamos a hablar de un don de sanidad, ¿no? Un don de... Ahora, a mí me ha tocado ver, hermanos, cuando una persona ora por una enfermedad X, y solo la persona puede orar por esa enfermedad y por ese tipo de enfermos. ¿Por qué? No sé. ¿No? Eso ahí sí ya sería cuestión de preguntarle a los que se dedican a todo esto de los dones y todo eso. Por ejemplo, hay personas que oran por alguien que estuvo enfermo, que está enfermo de los riñones, oran por esa persona y la persona sana, pero van y oran por alguien que tiene una jaqueca y la jaqueca ahí sigue. O sea, ¿por qué? Eso sí no lo entiendo, no puedo explicárselos, ¿no? Entonces, imagínate que Dios te dé eso y que Dios te use para orar por las personas que tienen piedras en los riñones, ¿no? Por decir cualquier enfermedad. Y que al rato tú te hablen, oye, es que hay que orar por la vecina de allá enfrente que está enferma y que no te llevas con ella. Y entonces, y no vas porque no te interesa, ¿no? Entonces acá viene un punto tremendísimo en el cual la gracia, la misericordia, el perdón de Dios se enfocan sobre la vida de la persona. Y si la persona es una persona que se ha ensoberbecido, que ha estado o que ha hecho fama de lo que él hace, al rato su ministerio se viene de pique. ¿Por qué? Porque él solito se puso la soga en el cuello. Ahí no tuvo nada que ver Dios, no tuvo nada que ver nadie. Ahí él, a través de sus debilidades, que no pudo dominar, que no tuvo ese dominio propio en su persona, pues llevaron a que un ministerio decayera, ¿no? Pero bueno, ese es mi comentario, ¿no? Tenemos que gozarnos por lo eterno, porque las cosas al final, todo eso es terrenal y de una u otra manera el Señor permite que pasen. Amén. Amén, gloria a Dios. Pues continuamos, hermanos, porque como vamos, hermano, hay mucho de dónde. Los datos de mi esposa. No, pues peor es el castigo. Mañana estamos de plan. Dani, vamos a orar por ti para que no se pierda nada. Bueno, en resumido, Dios nos da toda autoridad para enfermedad y reprender todo espíritu malo en el nombre de Jesucristo. Y ¿sí escuchan? Sí. Okay. Dios nos da toda autoridad y bueno, continuamos. Aquí vemos del 2 al 4, vemos los nombres de los apóstoles. En el 5, Dios les da esas instrucciones donde tendrían que ir, y nuevamente aquí
recomienda mucho Jesucristo, ¿verdad? Dice que, sigue diciendo, por el camino de los gentiles no vayas, y en las ciudades samaritanas no entréis, sino oí antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Aquí igual, tomando en cuenta nuestro contorno de la pandemia, pues es bueno que vayamos igual a donde no conocen de Jesucristo, pero aquí también Jesucristo dice, ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí es igual, alguien que conozcan que iba a la iglesia y ahorita anda un poco frío, pues sería ir y motivarlo para que comience a buscar nuevamente de Dios. Y bueno, no quiero revelar nombres, pero hubo un hermano que hacía un comentario que ya no iba, que como no iba a la iglesia, pues ya estaba, como que no estaba cerca de Dios, ¿no? Cuando Dios siempre ha estado con nosotros, está en nuestro interior y es el que nos tiene que gobernar en todo nuestro ser. Amén. Y no dependemos de un edificio para que, digamos, no estoy, estoy lejos de Dios, ¿verdad? Sino que sepa que Dios está con nosotros. El Espíritu Santo estamos sellados así fuimos sellados para aquel día de la redención. Amén. Y no dependemos del edificio. Amén. Pero aquí Jesucristo está dando instrucciones que tiene que ir hacia las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Dice, y yendo predicando, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. 8, nuevamente no caemos, sino vemos que nuevamente las instrucciones que nos da, dice, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, y de gracia recibiste, da de gracia. Amén. Entonces, aquí vemos que gloria a Dios por la sanidad de los varones que salieron de esa enfermedad y que Dios se los dio de gracia esa sanidad. No es porque hayamos hecho las cosas perfectas, pero si de gracia nos las ha dado la sanidad, y los que por la gloria de Dios no nos hemos enfermado, igual, porque ahorita podemos declarar que Dios nos ha guardado en el hueco de su mano, pero los que han pasado en este proceso doloroso, porque es muy doloroso, porque hasta tener pensamiento de muerte, Dios se presenta al final dando la sanidad, dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Amén. Entonces, aquí es lo que daba instrucciones a sus discípulos de sanar enfermos. Ya ha habido enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos. Ahí sí, aquí creo que mi hermano Memo y mi hermano Johnny son los buenos estudiosos. Resucitar muertos, ¿Dios puede hacerlo? Yo creo que sí. Digamos, aquí ahora sí, los que se han quemado la pestaña leyendo más, hermano Memo y hermano Johnny, no sé, igual mis hermanos, ¿qué opinan? Porque yo me quedé, wow, ¿no? Si esa autoridad la tenemos por naturaleza, lo que dice el versículo 8 se va a hacer solamente teniendo esa cobertura y ese creer siempre en nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, lo abro para que opinen, igual nos alimentemos más de otras citas bíblicas y ver lo que Dios tiene para cada uno. Vuelvo a decir, para sanar enfermos, limpiar leprosos, y bueno, y de lo que hemos recibido de gracia, hacerlo. Y los que hoy mis hermanos han recibido la sanidad, creo que hoy Dios los está capacitando para ir a orar por esos enfermos. Sí, brother, hermano, les aviso que les desactivé el micro. Ahorita, si quieres hablar, Memo, o quien quiera hablar, active su micro, porfa. Mientras hablo yo. Sí, brother, mira,
Fíjate que una de las cosas que es esto de sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, pues fueron parte del poder que el Señor le puso sobre los apóstoles. ¿Por qué? Eh, Verdaderamente el reino de los cielos tenía que ser anunciado. Incluso antes de eso dice, el reino de los cielos se ha acercado. Dice, y yendo a predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo les iban a creer que el reino de los cielos se ha acercado? Pues sanando enfermos, limpiando leprosos, resucitando muertos, echando fuera demonios. Dice, de gracia recibisteis, das de gracia. O sea, no cobres por lo que vas a hacer. ¿Por qué? Porque el poder de Dios está sobre los ungidos, ¿no? Porque Dios los ungió con ese poder tremendo. Y ahora, ¿por qué en la actualidad no vemos ese fluir en cuanto a la sanidad, la resucitación y todo eso, como lo vieron ellos en ese tiempo? En los tiempos del Señor, ahora sí que hay tiempos también, ¿no? Había que, cuando el ministerio de Cristo estaba en ese tiempo, en su apogeo y haciendo lo que tenían que hacer, pues tenían que empezar con todo. Ahora sí que anunciando todo las promesas que Dios da y todos esos milagros para que la gente creyera. Ahora, déjenme decirle una cosa, hermanos. Los judíos, los judíos pedían milagros, pero los griegos y los romanos y las otras culturas, ellos pedían conocimiento. ¿Por qué no fueron e hicieron milagros en Grecia, donde estaban los grandes filósofos, o en Roma, donde estaban el emperador y todo? O sea, imagínense que ellos hubieran ido y resucitar a un pariente de un César, hubiera sido un gran impacto, ¿no? Mediático. Pero ¿por qué no pasó? Porque no les creían, porque ellos tenían adivinos, ellos tenían agoreros, tenían gente que podía hacer lo mismo. ¿Se acuerdan de cuando Moisés fue a Egipto? Todas las cosas que Moisés les iba tirando, ¿no? Por así decir, hablando con una jerga, ¿no? Todo lo que Moisés aventaba, los otros lo copiaban, ¿sí? O sea, ellos lo copiaban y pasaron, imagínate, todo lo que tuvo que pasar o sea, hasta que Dios tuvo que matar al hijo del faraón. ¿Para qué? Pues para que entendieran que era verdaderamente el Dios de Israel moviéndose a través de la vida de su siervo. Todas estas señales poderosas, incluso hay una teoría de algunos libros conservadores. Por ejemplo, yo leo mucho a John MacArthur, y John MacArthur es un hombre que ha aportado muchísimo a la literatura cristiana actual. Él no cree, o sea, imagínense, ¿no? Él no cree en los milagros, él no cree en las sanidades, así como, por ejemplo, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos. Él dice que eso no, o sea, él cree que eso sí pasó en ese tiempo, pero que hoy no, o sea, que eso fue para esas personas, hoy no. Ahora, a mí me gusta mucho cómo escribe este varón, pero yo he visto, ¿no? O sea, yo he visto con mis ojos cómo Dios ha sanado personas. No sé si se acuerdan cómo cuando mi hijo se quebró el brazo. Cuando mi hijo se quebró el brazo, creo que ese día estuvo Memo. Creo que ese día estuvo Memo ahí en esa oración. Nosotros llegamos y oramos todos. O sea, no fue así de que hermana Carmen, pastora, ore por mi hijo. No, no. O sea, llegamos y yo les dije, hermanos, mi hijo se quebró el brazo y les pido que me ayuden a orar por él. Yo creo que Dios es un Dios que sana. Y oramos por él y el chamaco se le compuso, el yeso ya le andaba bailando a los pocos días, ¿no? De que el brazo se le volvió a sellar. Eso pasó así en primera persona, ¿no? Ahora, en algo todavía más íntimo, cuando yo era niño, yo batallé mucho yo era una persona que tenía asma y estuve batallando muchísimo por el asma. Y oraron por mí. Yo me acuerdo que el pastor David oró por mí. Yo era niño. Oraron por mí. De repente, el asma empezó a dejar de agobiar mis pulmones. Después, a Dios gracias también, gracias por la ciencia, porque uno de mis tíos, que es doctor, él consiguió unas vacunas alemanas tremendas también, me las pusieron y el asma nunca volvió a mi cuerpo.
Pongo otro más, ¿no? Que yo lo vi muy, así con mis ojos de cerca. Mi tío Isaac se partió una costilla hace muchísimos años. Él se cayó en una de esas rampas de engrasado, de lavado y engrasado de autos. Se cayó y cuando iba hacia abajo se pegó en las costillas en el filo de la fosa. Y así lo llevaron a que el hermano David oró por él. No, pues no podía ni siquiera levantar el brazo. Y oraron por él y le quitaron las vendas y él salió moviendo el brazo y salió con las costillas selladas, ¿no? Hablando de ese tipo de milagros actuales, ¿no? Entonces, más que nada, hermanos, a mi punto de vista personal, ¿no? Por lo que yo he leído y por lo que yo creo, este tipo de milagros y de manifestaciones divinas es para que el nombre de Dios sea manifestado, es para que el nombre de Cristo sea exaltado. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas no creen, las personas no aceptan verdaderamente y tienen que ver algo poderoso, algo tremendo para que se convenzan. Ahora, yo dije, los judíos necesitaban milagros, ¿sí? Y los griegos y las otras culturas necesitaban conocimiento. ¿Se acuerdan por qué Jesús tuvo ese encuentro personal con Pablo y Pablo fue a predicarle a todos los gentiles, a los que sabían, a los que tenían en mente? ¿Por qué no mandó a Pedro? ¿Por qué no mandó a los hijos del trueno? ¿Por qué no los mandó? Porque el único que era bien colmilludo era Pablo. Él era letrado. Tú no puedes mandar a alguien a los altos rangos, alguien que no sabe expresarse. Tienes que mandar a alguien bien trucha. Y el Señor lo identificó. Él es, o sea, de los 12 que tuvo, no mandó a ninguno. Tuvo que escoger uno aparte para mandarlo a la gente que tenía conocimiento. Él sabía perfectamente que las personas no les iban a creer a los judíos. O sea, imagínate que hubiera llegado Pedro y que hubiera levantado un muerto en Grecia. Les aseguro que sí iban a decir, pues ese cuate acá también tenemos magos que levantan muertos. ¿Por qué? Porque así son las culturas en el mundo. Nosotros no podemos, si usted va, hermano, yo le explico esto. Si usted va con alguien muy devoto de la Virgen de Juquila y usted le dice, mi Dios me sanó del corazón, la persona le va a decir, mi Virgen me sanó también a mí. Y eso es algo básico. O sea, ¿por qué? Entonces, ¿cómo tienes que llegarle? Tienes que llegarle con la palabra, con el conocimiento, ¿sí? Porque si nosotros tenemos palabra y tú le platicas la vida de Jesús, le platicas cómo Jesús obra en la vida de las personas, le plasmas la palabra del Señor y no le llegas con un milagro, no le llegas con algo sobrenatural, el Señor va a empezar a obrar de manera poderosa. Eso es algo que nosotros podemos ver en la actualidad. Mucha gente no cree. Hay personas, ahora hay personas con más conocimiento que antes. Y cierro con esto. Nos decía el profesor en el seminario, dice, ¿cuántos neurocirujanos, cuántos magistrados, cuántas personas de alto rango hay en sus iglesias? Y pues todos nos quedábamos así, ¿no? Pues creo que no conozco ningún neurocirujano, ¿no? Dice, bueno, dice, pues es el tiempo de que nos preparemos para que ese tipo de personas estén congregándose en nuestras iglesias. ¿Por qué? Porque si una persona muy preparada escucha hablar a alguien que no sabe o que está nervioso o que no, ni siquiera conoce al Dios del cual está predicando, va a ser muy difícil que lo convenzas. Y eso fue lo que pasó, hermanos, eso fue lo que pasó. Ellos, la misión de los 12, lo que el Señor los mandó, les dio los embistió de ese poder tremendo. Dice un comentario de MacArthur, ¿no? Dice, imagínense que esos hombres, ellos ya tenían el poder, que hubieran cobrado, no, ni se hubieran hecho multimillonarios. ¿Por qué? Porque iban a andar levantando muertos, sanando. Ellos ya llevaban el poder, así, plasmado. Pero el motivo principal era que el nombre de Cristo sea exaltado, que sea conocido, y decía anunciar que el reino de los cielos se ha acercado. Ese era uno de los puntos. En la actualidad, de que puede pasar, pero algo que una vez platicando,
Incluso acá entra un poco el fariseísmo, ¿no? Porque una vez platicando con los hermanos, ahí en el grupo de martes, decía, cuando dicen Santiago, ¿no? Háblenle a los ancianos que vayan y que oren por la persona que está enferma. Y ¿cuál es y cuando tú te pones a estudiar la labor del anciano, casi te dice, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, hay una persona que está enferma, hay una viuda enferma, háblale a los ancianos. En los ancianos de la iglesia, ¿en quiénes están? Pues los que tienen billete o el tesorero de la iglesia, ¿no? Y denle para la receta, ¿no? Van a ir a orar por ella, van a ir a ungirla, pero denle para la receta. ¿Por qué? Pues porque así es como también obra el Señor, ¿sí? Ahora, hay veces que en la actualidad el Señor obra de manera sobrenatural donde hay más escasez y donde hay más necesidad. Pero las personas que estamos en las ciudades podemos ser vasos y canales de bendición a través de otras formas, no tanto por un milagro, ¿no? De que Dios lo hace, pero también tenemos que analizar cuál es el momento preciso en el que Dios quiere actuar a través de nosotros o a través de las personas. He dicho. Mi hermano Memo, ¿o alguien más quiere comentar? ¿Te ha apagado el micrófono, hermano Memo? Sí, no soy hermano Memo. Conecte su micro, mi hermano, nada más actívelo. ¿No se lo puedes activar tú, Jonano? No puedo porque, a ver, déjame ver acá. No, nada más puedo desactivar, no activar. Ajá. Toque su pantalla, hermano, dele tiempo y de ahí toque el micro y ahí se lo activa de volada. A ver si se puede. A ver, alguien más, si puede activar su micro. Yo. Ahí está, mi hermano Roberto, si pudo. Bueno, hermanos, bueno, les voy a compartir algo que yo viví en carne propia respecto a los, expulsar demonios y eso. Desgraciadamente o graciadamente me tocó vivir unas experiencias sobrenaturales por la cual, pues claro, con el apoyo de otros hermanos tuvimos que hacer unas liberaciones, pero también, hermanos, me tocó de una oración de sanación también, y el Señor sí tiene mucho poder. Me experimenté algo sobrenatural, hermanos, porque aunque no esté la persona, me tocó esto, me tocó, no está la persona presente, sin embargo, las oraciones llegaron más allá, ¿no? Quiero decir que en mi experiencia me tocó ver que sanó a la persona sin estar presente. Y hay un pasaje bíblico que dice exactamente eso, ¿no? Que por medio de fe, que no es necesario que vaya la persona en presente para que sea sanada. Y me tocó que ya no podíamos pasar porque esa persona ya estaba en coma. Pero el hermano que oró con tanta fe nos los transmitió y dijo, el Señor tiene muchos poderes que aunque estemos orando acá, las oraciones van a ir hasta allá arriba. Por lo tanto, tener fe y va a ver cómo va a ser curado y a la perfección, porque el Señor hace toda la perfección. Esa fue una de las experiencias que me más sobresalientes que tuve, e inclusive lo llevé a vez iba vendado la persona esta, a darle de que lo había sanado. Hay una actualidad, todavía sigue congregándose, lo sacó de lo malo, ¿no? Otra de las cosas, hermanos, que también me tocó fue por medio de teléfono. Una persona empezó a sentirse mal, empezó vamos a llamar así, endemoniarse, pues, y yo siento que fue por la fe que empecé a reprenderlo por medio del teléfono, hermanos. Empecé a orar y a reprender y a reprender y a reprender, y sí funciona, pues algo nuevo. Entonces, por eso mismo yo siento que el poder de nuestro Señor Jesucristo tiene más poderes, más demostración que es inmenso, ¿no? Que aunque no esté presente y por medio de la fe, ¿cómo fue expulsado esa porque en sí no se había apoderado, empezaron a llegar pensamientos,
empezaron a llegarle, hay que varias manifestaciones del enemigo cuando se penetra una persona. Puede cambiar de voz, como puede rehuir a la palabra, rechaza la Biblia, nos rechaza a nosotros como hijos del Señor, nos rechaza, sienten que las quemamos, ¿no? Me ha tocado esas manifestaciones, ¿no? Entonces acá, pues, precisamente me impactó mucho porque dice la palabra, ¿no? Que pues nosotros nos da ese poder para hacerlo, ¿no? Pero como dice hermanos Jonathan, hay que estar santificado para que tengamos más fluidez y más poder, porque si no estamos protegidos, como dicen, nos agarra el enemigo y nos voltea, ¿no? E inclusive hasta se nos puede apoderar, ¿no? Me ha tocado ver esos síntomas, e inclusive yo lo viví porque uno de mis parientes, cuando estuvo en la liberación, le pasó algunas cosas malas a esa persona, ¿no? Y tuvimos que ver otra liberación para esa persona porque no estaba preparada y le tocó estar en la batalla. Entonces, una vez más, creo en el poder de nuestro Señor Jesucristo, me tocó ver por su misericordia, porque es más bien que es por su misericordia, ¿no? Y por la fe. Le doy gracias al Señor que me está preparando cada vez más y pues le doy gracias también por tenerlos a ustedes que me están orientando, me están fortaleciendo con sus experiencias, sus conocimientos y pues de aquí no me suelto, hermanos, sigan bendiciendo. Y otro testimonio, hermanos, no sé si se los comenté, en las tribulaciones que pasamos con la pareja que tenía yo, su hija tuvo cáncer, le dieron las quimioterapias, estaba quedando calva, pero pues por medio de la fe también otros pastores oraron por ella, sintió la unción, sintió el calor ese que penetra y la chica hace como 15, 20 días, un mes, le dieron los últimos estudios y fue sanada también, hermanos. Y esa misma persona me tocó ver que también en una casa el enemigo la quiso confundir. Desgraciadamente, se quedó la casa abandonada, ¿no? Pero también ya no nos dio tiempo de ver una liberación ahí en esa casa. La verdad, salí de ese lugar, ¿no? Porque sí, hay lugares donde hay fuerzas fuertes, hermanos, porque yo siento que me ha tocado niveles que sí hasta la piel se enchina, hermanos. Hay cosas que me tocaron acá en su casa que se caían, se rompían cristales, a mi pobre perro salió volando, ¿no? Cosas muy, muy sobrenaturales. Pero gracias a Dios, hermano, quiero también hacerles manifiesto que ahora las cosas han cambiado, gracias a Dios. Y apenas mi chavo vio unas luces aquí adentro. Antes eran cosas oscuras, cosas feas, y ya empezó a ver luz. Dice que vio una luz bonita, algo que resplandecía y se movió. Y como dice mi chavo, pues gracias a Dios ya no son cosas feas, ¿no? Sino ahora son cosas de luz, cosas de Dios, ¿no? Que ya le entrego la casa al Señor, cosas que antes no hacía yo porque no sabía yo. Ahora le entrego mi casa, mi familia, como dice Hechos 16:31, cree en nuestro Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y yo es lo que hice, ¿no? Ahora creé el hábito de entregarle mi casa, mi familia y a nuestro Señor Jesucristo para salir bendecidos, hermanos. Y pues más que nada, pues ser bendecidos, por ejemplo, estar ahorita con ustedes, ¿no? Siento que en este momento mi casa sigue bendiciéndose, ¿no? Porque está escuchando la palabra, se está manifestando, se está fluyendo su presencia. Pues, bueno, ya no sigo más porque, como dice el hermano, nos vamos a hacer más noche. Pero es un testimonio bien hermoso del poder de nuestro Señor Jesucristo que vive, y a los compañeros que estuvieron mal conmigo, y primeramente Dios, dentro de una semana, pues tendré un amigo acá para que vea, que escuche la palabra. Les he dicho que así como tuvo misericordia el Señor de mí, que me sacó y que me está limpiando, no digo que ya estoy libre, no, 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 no. Estamos en la pelea, hermanos. Y porque sí, es una pelea. Señor, protégeme a mí, a mi hijo, ¿no?
porque sí tuvimos batallas, ustedes saben, batallas muy fuertes. Y la última, hermanos, pues me corrieron de mi trabajo y ven los problemas que tenía yo, pero por mi fe, pues ya estamos liquidando todas esas deudas, todos esos problemas de enfermedades, de muerte, porque hubo muertes también aquí en mi círculo. Pero gracias a Dios también mi expareja ya más fortalecida también en la palabra, la quiso confundir, pero yo siempre confié que era hija del Señor y se le entregué a Él y Él fue el que hizo la obra, porque el enemigo con voz diferente me quiso confundir porque me dijo que no me la iba a dejar, pero gloria al Señor que ahora sigue alabando al Señor y sigue bendiciéndonos. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo, quedamos en sus manos, hermanos. Bueno, dejo la palabra, hermanos. A ustedes. Me gustaría compartir, ¿sí escuchar así ya? Ok. Lo que dijo yo es verdad, ¿no? O sea, pedían maravillas, querían milagros y querían sabiduría, los griegos. Y sí, y dijo Jesús, ¿no? Dice, los milagros, dice, van a recibir, pero que el milagro de cual habla la escritura del profeta Jonás, dice, que 3 días estuvo en el pez. ¿De qué milagro estaba hablando? Pues de su resurrección. De eso está hablando, ¿no? Y Pablo en los Corintios les dice esto, ¿no? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de qué? De la predicación. Pablo dice en Romanos 15, 1, 15 y 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y al griego. Entonces, el poder de la palabra, dejaron de manifestarse esos milagros a través de los tiempos. Usted puede ver a Pablo, no pudo sanar a Epafras. Epafras estuvo a punto de morir, es lo que dice la carta a Colosenses, y Pablo no pudo sanar a Epafras, ¿no? Lo que decía yo hace rato. Entonces todo depende de lo que Dios quiere en su voluntad hacer. Ahora el punto es, cuando Él le dice a los discípulos, no vayan a otro lado, dice la Escritura, todo es siempre la Escritura, hermanos, siempre la Escritura, no lo que yo creo, no lo que yo pienso, ¿no? Eso se llama, muchas veces lo que llamamos eisegesis, lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo le quiero añadir, no, tenemos que investigar bien lo que está hablando. A lo suyo vino. Primero estamos hablando del Evangelio de Juan sobre su creación. Dice, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. El mensaje primero fue para su pueblo Israel. Ya en Hechos usted ve la iglesia naciente, en Hechos sale la iglesia que nace la iglesia ya, y entonces, amados hermanos, el propósito de todo esto es predicar el Evangelio, es una vez más, manifestar su gloria, pero ¿cómo? A través de su palabra. Dejan de ejercer esos dones, esos milagros, empiezan a mermar, a mermar, a mermar, ¿y cuál es ahora el poder? La palabra. Como acaba de decir Jonah, ¿cómo vas a convencer a una persona sino a través de la palabra, a través del Evangelio? Y eso es lo maravilloso, ¿no? Ahora, en cuanto a los muertos, mire lo que dice el Salmo 88. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? Y sí, en verdad, en esos tiempos, usted se puede ver una mujer que Pedro salvó y resucitó a Tabita, ¿no? La resucitan, Cristo resucita a la niña Talita Kumi, te digo a ti, levántate, niña. Pero hoy en día, ¿se levantarán los muertos, hermanos? Está aquí hablando de muertos físicos, ¿no? Que los resucitó a la viuda de Naín, cuando aquel hijo que se le acababa de morir. Una de las grandes cosas que Dios tiene es que va a mostrar su amor, en especial, sobre los huérfanos, sobre las viudas. Fíjate, porque en esos tiempos bíblicos, hermano, cuando una mujer tenía un hijo, no tenía un esposo, pero tenía un hijo, el que mantenía a la madre era el hijo. Cuando se le muere el hijo, esta mujer iba a quedar desamparada. Y él resucita, él llega al tiempo, hermano. Muchas veces, no es que no llegó a tiempo, no. Cristo llega en el momento exacto. Y va a resucitar al hijo de la viuda de Naín. Pero más allá, el propósito de las maravillas, de los milagros, amados hermanos, es manifestar la gloria de Dios, como dijimos al principio, y predicar el evangelio. Ahora, resucitarán, dice, me gusta lo que dice ese salmo, ¿no? Los muertos te alabarán. ¿Usted qué dice? ¿Ustedes qué dicen, hermano? ¿Los muertos le alabarán? Acompáñenme a Efesios capítulo 2, por favor, en sus Biblias. ¿Ya lo tienen? Memo, disculpa, Mire, el Salmo es 88.
Y primero el Salmo 88. Versículos. Ya le digo, El Salmo 88 y el versículo es el 10. Ok. Pero mira lo que dice la carta a los... A ver, léalo, hermano Galicia. Salmo 88, 10. Sí, dice, manifestarás tus maravillas a los muertos, se levantarán los muertos para alabarte. Ahora vamos a Efesios capítulo 2. Mira las palabras del apóstol Pablo para aquellos muertos. A ver, hermano Dani, me hace favor de leer del 1, del capítulo 2, de versículo 1 al versículo 10, por favor. Dani chico, Dani grande. Dani, chico. El apóstol chico. El apóstol chico. Vamos a chico, acá estoy. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estéis muertos en vuestros delitos. ¿Dónde? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En ¿Cómo los estábamos? Cuales, muertos. Muertos. ¿Seguirá levantando muertos? Amén. Por el poder del evangelio, hermano, sigue levantando muertos así, y a eso somos llamados también a levantar esos muertos a través de la predicación del evangelio. Sígale, hermano Dani. Dice 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. 3, en entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. 7. Para mostrar los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. 8. Porque gracias sois salvos por medio de la fe, y esto es no de vosotros, pues es don de Dios. 9. No por obras para que nadie se gloríe. 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, dice Jesús, para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hoy nos sigue invitando el Señor a predicar el evangelio para resucitar a esos muertos. Así como en un momento nosotros fuimos muertos en nuestros delitos y pecados, y a través del glorioso evangelio que nos fue predicado, vinimos a ese llamamiento del Señor, a ese llamamiento eficaz por el mensaje del evangelio. Ahora dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto, dice, no es de vosotros, o sea, ni la fe es de nosotros, ni la gracia es de nosotros, ni la salvación nos pertenece a nosotros. Toda obra es una obra completa del Dios Padre y de su Hijo Jesucristo. Hechura suya, creados ¿para qué? Incluso para buenas obras. Pero mira lo que dice el versículo 6 del capítulo 1. Para alabanza, somos hechura suya para la alabanza de la gloria de su gracia, el cual nos hizo aceptos en el amado. Hoy en día, amados hermanos, Él sigue hablando a sus hijos y a través del evangelio, aquellos que están muertos de sus delitos y pecados, sean resucitados a una nueva vida. En la manera que nosotros nos predicaron el evangelio, por eso dice Pablo, Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Un muerto no puede hacer nada, hermano. Un muerto es incapaz. Es una persona que no puede hacer nada. Solamente a través del evangelio nos dio vida. Por eso el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y la palabra poder en Efesios significa dinamita. Rompe todo esquema, rompe toda costumbre, rompe todo hábito. Amados hermanos, es sorprendente lo que el evangelio
puede ocasionar en la vida de un hombre. Es maravilloso. O sea que así como en esos tiempos levantaban muertos físicamente, porque sí lo hicieron, ahora el llamamiento a nosotros es levantar esos muertos a través de la palabra, a través del mensaje del evangelio. Otra cosa dijo Jonah, hay gente muy preparada ya afuera ahora. Y uno de las oraciones del apóstol Pablo, en todas sus cartas, en las 13 cartas que él escribe, ¿sabe qué pide? Una de las oraciones es que el pueblo de Dios crezca en sabiduría y en el conocimiento de quién es Dios. Cuando no conoces quién es este Dios tan grande, no puedes ver la gloria de Cristo, no puedes manifestar la gloria de Cristo. Platicaba yo con un hermano y dice, los cielos cuentan tu gloria, el Salmo 19, los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Y usted puede decir, no, pues sí, ¿no? Ve los ojos al cielo, ve el sol, ve la luna, ve las estrellas, ve todo eso, ¿no? Y ve la tierra, ve las plantas, y dice, qué bonito, ¿no? Sí, cierto, cuenta su gloria, es más allá. Está hablando de su carácter, está hablando de sus atributos, está hablando de su misericordia para sus criaturas, está hablando de su bondad para sus criaturas, está hablando de su perdón. ¿Acaso no hago salir el sol sobre buenos y malos? ¿De qué está hablando? De su bondad, de su carácter. ¿Acaso no hago llover sobre justos e injustos? De su provisión. Está hablando de su carácter. Entonces, amados hermanos, solamente, te lo dijo nuestro hermano Jonah, a través de nosotros de comprometernos a estudiar las escrituras con el poder de la palabra. Ya no puedes hacer a lo mejor los milagros, no tienes ese don, pero te dejó Dios algo más poderoso, el evangelio. El evangelio. Eso nos los dejó como una ordenanza, por eso dice que somos heraldos, para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sorprendente, ¿eh? También los muertos que estábamos, nos dio vida ahora en Cristo Jesús. Y ese Pablo, por gracia, por el regalo de Dios, sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues don de Dios. Primero, vuelvo a repetir, la salvación no es a causa de nosotros, es una causa de Cristo. La fe tampoco viene por nosotros, es una causa de Cristo, y la gracia tampoco es de nosotros, todo proviene de Cristo, para que el hombre no se vanaglorie. Amén. Amén, gloria a Dios. Apóstol. El apóstol grande, tocayo, ¿algo que opinar? Hermano, ¿me escucha? Sí, estaba activando mi micrófono. Caray. Bueno, yo nada más quiero hacer este comentario breve estabas reflexionando acerca de los pájaros, ¿verdad? Así empezamos con los pajaritos, cómo vuelan y que tienen esas cualidades. Pero estaba yo viendo que dentro de los pájaros hay varias especies, ¿no? Varios tamaños. Y estaba leyendo que el colibrí dice que puede mover sus alas de 20 a 50 veces por segundo y que a veces llega hasta 100. Entonces es una velocidad increíble, es tremenda, ¿no? Ahora, si nosotros comparamos a las aves, ¿no? En cuanto a su capacidad, por ejemplo, el colibrí, ¿no? Pero hay otros pajaritos intermedios que pues, vuelan, andan de árbol en árbol, etcétera, su vida normal, ¿no? Sus nidos, etcétera. Pero también podemos compararlo con las águilas, que vuelan con esa majestuosidad y que tienen una altura tremenda y una vista tremenda y todo eso, ¿no? Entonces, yo estaba reflexionando sobre los hermanos en la iglesia, sobre el cuerpo de Cristo. Y alguna vez mencionaba yo que somos como un engrane, como una maquinaria, ¿no? Un reloj que tiene una maquinaria y tiene varios engranes, unos grandes, unos chiquitos, y a veces los grandes se mueven más lento que los chiquitos que se mueven más rápido a una velocidad mayor. Y dentro de este ejemplo de las aves,
también de acuerdo a sus capacidades, pues hay hermanos que se mueven con más rapidez y otros hermanos que se mueven con más lentitud, y todos forman parte del cuerpo de Cristo. Y a lo mejor el que se mueve muy rápido dijera, yo quiero moverme más lento. Y el que se mueve muy lento diría, yo quiero moverme más rápido, ¿no? Como tal hermano. Pero no, cada quien tiene una capacidad diferente, y unos van a moverse rapidísimo como el colibrí, ¿no? Y ni los vamos a ver. Suben, bajan, van para arriba y para abajo, y a veces el Señor le tiene que poner un estate quieto para que ya se quede tranquilito un rato, ¿no? Pero bueno, ese era mi comentario, ¿no? Yo creo que cada uno debemos de analizar nuestro tamaño de engrane, o nuestro tamaño de velocidad de alas, de capacidad de vuelo, de distancia y todo eso, para no querer más de lo que tenemos, ni menos de lo que tenemos, ¿no? Estar siempre dentro de la voluntad. Haga su voluntad con nosotros, y nosotros, que somos sus instrumentos, hacer la voluntad del Señor. Mi comentario. Amén. No, Toño. Sí, hermano, ¿me escucha? Sí, ¿Ahí me escucha? Todo bien. ¿Ahí me escuchas? Sí, ahí Hermano, dice, donde leyó usted este versículo, dice: sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos y echar fuera demonios. De gracia recibisteis, da de gracia. Yo entendía en este versículo tan poderoso que el Señor, pues he comprobado en ciencia propia que el Señor sana enfermos y que es poderoso, ¿sí? Y en la que hablaba los hermanos, yo leía en Colosenses 13: y a vosotros, estando muertos y en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida justamente con él, y perdonando todos los pecados, ¿sí? También había encontrado buscándole en Efesios 2:5, que ya lo leyeron. Yo puedo entender cómo el Señor es milagroso y te llena de bendiciones cuando tú lo buscas, cuando tú estás caminando, buscando la misericordia del Señor, ¿sí? Y pude darme cuenta que Jesús nos enseña a través de ese versículo, en un principio, que debíamos guiarnos y salir a predicar y dar de gracia lo que recibo de gracia, ¿sí? Que a lo mejor no lo entendía y ahora lo entiendo, porque el Señor ha derramado sus bendiciones sobre nosotros y debemos dar a otras personas generosamente nuestro tiempo y nuestro amor, y enseñarles del Evangelio como el Señor nos los demanda, como los hermanos han estado hablando y lo han estado diciendo. Verdaderamente hay muchos versículos donde te puedes dar cuenta cómo el Señor, estando muerto, te resucitó. Literalmente, cómo nos resucita, porque estando muerto en pecados, como dicen Efesios, ¿sí? Nos resucitó el Señor para darnos la vida eterna y para aprender de su evangelio, para poderlo compartir. Y yo le doy toda la gloria y toda la honra por lo que ha mostrado, por lo que ha dado y por lo que está enseñando, porque a través de aprenderles a ustedes, aprenderles el evangelio que Dios nos muestra, vamos a podernos preparar para irle a compartir a la gente. De hecho, yo, a una manera que Dios puso en el propósito, lo he estado empezando a compartir y a salir y a testificar que el Señor me enseñó, que me sanó, y que el Señor vive, y que el Señor es poderoso, y que estamos profesando a un Dios vivo, a un Dios que sana, y el evangelio de todo eso habla, ¿sí? Y yo he comprobado y estoy estudiando, preparándome para poder ser un soldado de Jesucristo. Ese era mi comentario, hermano. Amén. Amén, gloria a Dios. Pues Dios nos va capacitando de diferente forma para que ahora sí demos lo que hemos recibido, ¿verdad? De gracia, y no cobrar, sino darlo como lo hemos recibido, y como dice el hermano,
bíblicamente, todo es de Jesucristo, la gracia, la salvación. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Hermanos, en tiempo, Johnny, ¿cómo andamos? ¿Cómo anda? Te faltan 29, ¿no? Jonah, ¿en qué tiempo más o menos? ¿Por qué no terminas hasta el 15, hermano Dani? Termina el 15. Sería Hasta el bueno que 15. y ya lo seguimos en la siguiente semana. Sigue algo Ajá. hermoso todavía. Aquí bueno, en el 9, me gustaría citar ahí mismo en Mateo 6, del 26 al 33. Llevamos hora y media de tema. Ya es la hora de los tacos, ¿no? Estando en el Shaddai, claro, ¿verdad? Claro. Mateo, No, estando en el chat, iríamos en la tercera parte. 26 al 23. Mateo, ¿qué, perdón? Mateo 26 del 20, perdón, Mateo 6, versículos del 26 al 33. 26, ¿qué? Al 33. Ah, ya. Ya está. ¿Quién no tiene? Jonah, hermano Memo. ¿Quién Mirad dice a yo? las aves del cielo, que no siembran, ni siembran, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén, gloria a Dios. Son este versículo, esos versículos, como Dios nos ama tanto, nos quiere, somos muy valiosos para Él. Se preocupa por nuestra comida, por nuestro vestido, y que sobre todo, que dice el 33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. En esta parte, pues, doy gracias a Dios porque Dios ha sido muy amoroso conmigo, se preocupó mucho por mí, una parte de mi vida donde pues no tenía yo tela de dónde cortar, y por la gloria de Dios y su misericordia que es de Él, dice, bueno, te pongo esto, y así, ¿no? A veces, si estos versículos los tuviéramos presentes en nuestra vida diaria, creo que no estuviéramos tan preocupados como a veces hemos estado, porque él se preocupa realmente por nosotros, y nosotros ¿qué somos para Él? Somos esos hijos que se preocupa por nosotros, ¿verdad? Ya así, digamos, la última opinión, y dirían, doy precerrado el capítulo. Es bueno, si tuviéramos Wi-Fi, pues ya me quedo más tiempo, ¿verdad? Me gustaría hablar de habla de la provisión de Dios, en ese pasaje es la provisión de Dios, pero si pueden, hermanos, guarden este salmo en su corazón, el Salmo 104, habla de cuando Dios va a cuidar a su creación, pero me gustaría, para terminar, como dice Dani, el versículo 19 del Salmo 104, es maravilloso cómo Dios empieza a proveer para su
creación, para su tierra, para los animalitos, pero es hermoso este pasaje. Y hay algo que hace unos días platicaba yo con mi esposa, y de veras que nos quedamos, dice Dios, sigues proveyendo aún a tu gente. No solamente proviste la salvación, sino provees el sustento, provees tu bondad. Y mira lo que dice el Salmo 104, versículo 21 en adelante. Si pueden leerlo de su casa, lea con calma el Salmo 104. Dice versículo 21, los leoncillos rugen tras la presa para buscar de Dios su comida. Fíjese, los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol y se recogen, se echan en sus cuevas, sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes, y ahí andan las naves, y ahí está el Leviatán que hiciste para que jugase con él. Mira lo que dice el 27, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano y se sacian de bien. ¡Qué pasaje tan hermoso! Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien, escondes tu rostro, se turban, les quitas el alito, dejan de ser y vuelven al polvo. Y envías tu espíritu y son creados y renueva la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre, alégrese Jehová en sus obras. Y él mira la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. A Jehová cantaré mi vida y a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Hermanos, el pasaje hermoso es este. Todos, el 27, todos ellos esperan en ti, toda su creación, para que les des su comida a su tiempo, tanto los animalitos como los seres vivientes. Les das, recogen, abres tu mano y se sacian de bien. La provisión de Dios que aún ellos también no necesitaban llevar porque Dios iba a proveer el alimento para ellos, el sustento. Qué maravilloso salmo, es impresionante, ¿no? Hasta ahorita, amados hermanos, él sostuvo a más de 2 millones de gentes que salieron de Egipto, ¿sí o no? Sí, amén. Amén. Bueno, ¿a cuántos millones hasta el día de hoy el Señor sostiene dando el alimento a los seres humanos? ¿Cuántos millones hay? Y sigue abriendo su mano para que sus criaturas se sacien del bien de Él. Cuando lees el Salmo 104, hijo, es impresionante. Dice que manda de su cielo los ríos que surcan por los arroyos, dice, y separan los pajaritos, beben, y le das el alimento al hombre, le das el trigo para que se sacie de su pan, y sigue hablando todo este salmo de la provisión de Dios. No solo dio la provisión a través de su glorioso evangelio, y yo quiero terminar con esto. Y es algo impresionante que habla de esto. Dice, Dios, dice, ¿cuál fue la causa de la expiación? ¿Cuál fue la causa de que Cristo fue a la cruz? La causa fue su grande amor de Dios y su justicia. Y es sorprendente en esto. Dios nunca dejó de ser lo que él era y se convirtió en lo que él no era. Dios sigue siendo Dios en toda su perfección y se hizo humano, se hizo hombre para la redención de los maravillosos hermanos. Amén. Dios no dejó de ser lo que era, pero se convirtió en lo que no era cuando se hizo hombre. Y todo Amén. fue la causa del evangelio, es para mostrar su amor y su justicia. Gracias a Dios por ello. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, por último. Hermano Dani. No, nada más estaba Saludando. Hermano Toño.
Pues nada, hermano, gracias a Dios por esta palabra tan hermosa y un versículo que se me pasó y se les quiero comentar. En Efesios 4:14 dice, por lo cual despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Bien, amén. Johnny, por último, Robert. Pues ahora sí que, gracias a Dios por este tema. Tiene mucha tela de donde cortar y siempre se enriquece con los comentarios de todos. ¿Cómo ves? ¿Le continúas dentro de 8 días o lo cierras aquí? Pues no sé, así dirían, ¿qué dice el público? Igual con todas las intervenciones, son muy valiosas. Vamos aprendiendo juntos, es lo que en el grupo, estando allá en el Shaddai, en las mesas, ahora sí, de mucho aprendizaje, de mucha humildad espiritual, porque la sabiduría de Dios es lo que da una humildad espiritual y ver distinto al hermano que se sienta junto. Y bueno, porque aprendemos juntos, hermanos. Así uno jala de la mano al otro y ahí nos vamos aprendiendo, ¿verdad? Y bueno, ahorita, pues, por sana distancia, pues estamos así, hermanos. Pero bueno, ¿verdad? Gloria a Dios por su vida de cada uno. Estoy gustoso de verlos, escucharlos y que Dios siga obrando en su vida, en sus vidas, cada uno, ¿verdad? Amén. Muy bien, muy bien. Pero respóndeme mi pregunta, mi hermano. No, sí, pero pues aquí los hermanos, si quieren, le continuamos de aquí 8 días. Pregunto porque si le seguimos, así tenemos una semana para estudiarlo y enriquecer los comentarios. Está muy bien. Ahora, el próximo martes terminamos este capítulo y el siguiente, ¿cómo va, hermano Memo? ¿Nos comparte usted algo? Órale, me parece perfecto. La próxima semana termina Dani, ¿no? Dani termina Así la es. próxima semana. Ok. Y dentro de 15 usted se avienta un sermón. Ahora, millona. Vale, así Muy bien. quedamos. ¿Alguna otra cosa ya para irnos, mis hermanos? Llevamos 1 hora con 42 minutos y 15 segundos. Bendito, diría el hermano. Pues si van a cenar, que no coman grasa porque ya es hora de dormir. Dios me los bendiga mucho, hermanos, y nos estamos viendo el próximo martes, si permite Dios que no llegara a pasar nada, pues nos estaremos visualizando nuevamente. Muy bien. Vamos a hacer una oración para despedirnos, hermanos. Los invito a que cierren sus ojos, inclinen su rostro y vamos a dar gracias al Señor. Padre Santo, te damos gracias en esta noche. Que nos has permitido estar en casa, compartiendo la palabra a la distancia con nuestros hermanos. Te doy gracias, Padre, por la vida de cada uno de nuestros hermanos que apuntó con sus comentarios. Y así también, Señor, te doy gracias por la vida de Dani, que usted lo utilizó para poner en la mesa este tema y lo pudiéramos compartir. Guarde, Señor, a cada uno de mis hermanos que se conectaron y también a los que no pudieron conectarse. Usted conoce los motivos. Le pido, Señor, que usted los guarde, que los bendiga, que los cuide, Señor. Aleje al devorador, Señor, aleje la enfermedad de sus casas, de sus familias, Señor, de sus cuerpos. Sabemos que usted lo ha hecho así y le damos gracias porque usted ha sido fiel con cada uno de nosotros. Le pido, Señor, que en esta culminación de este enlace que hicimos, Señor, quede usted con cada uno de nosotros en nuestras casas y podamos el día de mañana hacernos en nuestras actividades laborales para que podamos, Señor, tener un buen día. Le doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Buenas noches, hermanos. Dios me les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Estamos pendientes. Estamos No cenen pendientes. Si cenan, inviten. Órale. Nos vemos. Cuídense, hermanos. Dios les bendiga. Hermanos, saludos. Dios les bendiga. Bye.